¿Conoces la última lectura de IPC de Estados Unidos? ¿Sabes cómo han reaccionado los mercados con el conflicto de Israel? Pues no te pierdas este vídeo. ¡Vamos allá! Hola a todas y todos, bienvenidos al Banquero del Pueblo y recordaros que cuando lleguemos a 100.000 suscriptores nos veremos las caras. Y volvemos una semana más con este repaso de mercados. En primera instancia veremos la última lectura del IPC de Estados Unidos, algunas noticias o comentarios de analistas respecto a estas lecturas, veremos cómo han reaccionado los mercados del conflicto de Israel y un repaso de los principales activos. Empecemos. El jueves de la semana pasada salió el IPC con un 3,7. La previsión era un 3,6, pero salió una décima peor de lo esperado. Y como podéis apreciar, la lectura de julio fue buenísima, porque fue el 3%. Mucha gente ya pensaba que iba a llegar el 2 de seguida, pero podemos apreciar cómo está habiendo un pequeño rebote y aún no está descendiendo. Vemos que en vez de ser un 3,6, que podríamos ver que sería un poquito inferior a la lectura de septiembre, se ha mantenido igual o constante. Y el miércoles de esta semana saldrá el IPC de Europa y de Reino Unido. Tendremos una idea más global de qué está haciendo este IPC, si subir, mantenerse o caer. Y hay que reconocer que realmente esta lectura de Estados Unidos es peor a lo esperado o a lo deseado, porque todo el mundo espera que baje para esta caída de tipos, pero parece que aún no llega. Ya leeremos brevemente este extracto de noticia donde tiene comentarios de diferentes analistas. Mercados tensos tras el IPC de Estados Unidos. La Fed impredecible. Ojo a esto. Tras el ataque a Israel, los banqueros centrales han suavizado bastante el tono de su mensaje, pero tras el IPC de ayer surgió el miedo a ver una nueva subida de tipos por parte de la Fed en diciembre. La probabilidad de que esto suceda es baja, o al menos por ahora, pero subió hasta el 40% versus el 28% antes de conocer el dato del IPC, advierten en Bankinter. Han aumentado las dudas sobre la capacidad de cesiones adicionales significativas de la inflación, es decir, sobre que continúe bajando, al sumarse la resistencia a bajar del IPC general de septiembre, a los peores datos de precios a la producción y las mayores expectativas de inflación. Apuntan desde Renta 4. Si bien la desviación del IPC general con relación a lo esperado por los analistas fue limitada, de una décima, el hecho de que la inflación no haya continuado descendiendo en el mes de septiembre, tal y como se anticipaba, provocó que los mercados volviera a coger peso la posibilidad de que la Reserva Federal incrementase nuevamente sus tipos oficiales antes de que finalice el año. Hablarían desde Link Securities. Como acabamos de leer, diferentes analistas comentan que este dato de IPC no ha sido muy bueno. Todo el mundo esperaba llegar a ese 3 o continuar retrocediendo, pero en cambio se está manteniendo estable, con lo que ponen en duda esta retrocesión o bajada de tipos o que continúen las subidas. Según el barómetro de la Fed, para la próxima decisión de política de tipos, que faltan 2 semanas y media, veríamos que casi un 94% se situaría en mantener retroceder versus un 6% que ya verían una subida de tipos. Y si nos vamos a diciembre, vemos que el consenso no es muy unánime. Es decir, desde la semana anterior que era un 65, el día anterior un 70 y la lectura actual un 65, creen que retrocederían o mantendrían, y vemos que ya hay un poquito más de peso en esa subida de tipos. Y ya viajando o entrando en el 2024, podríamos ver igualmente peso en esta retrocesión o mantenimiento de tipos, pero sí que vemos que ya hablan de un 6, del 5,75 casi en este 34%, con lo que tendremos que estar a la expectativa del mercado y de estas decisiones de política de tipos. Como hemos comentado, esta semana saldrá Europa, Reino Unido, de aquí 2 semanas y media volverá a hablar Estados Unidos y veremos Powell qué hace, qué no hace, qué dice o deja de decir. Visto todo esto, saltemos al repaso de los mercados. Hoy empezaremos por el Nasdaq. Si recordáis, el lunes de la semana anterior apareció con un gap bajista por el conflicto de Israel y vemos cómo rápidamente llegó a interceptar o a cerrar este gap, continuó subiendo y la semana más o menos la terminó como la penúltima. Podíamos apreciar con el S&P como el comportamiento fue muy similar. Aquí sí que no hizo tanto gap, o podíamos ver esta bajada, pero terminó la semana con subidas. Y ampliando la vista en el S&P en velas semanales, podríamos ver cómo después de activar este hombro cabeza a hombro ha tenido una espectacular subida, ha retrocedido. Si os fijáis, más o menos podría ser que este fuera el pullback que no había hecho entonces, y ahora volvería a subir. Faltará confirmar si superamos estos máximos que la senda es ascendente, o por contra, creo que hará un poquito el tonto por aquí hasta que las decisiones de tipos estén más claras. Y acabando con el tridente americano, podríamos confirmar que realmente fueron unas subidas. Y ampliando un poco la visión, podemos ver que estamos en una zona de incertidumbre. Vemos cómo después de superar esta resistencia hizo un pullback, la volvió a superar, estaba en esta zona intermedia porque no había superado los anteriores máximos
intermedia porque aún no había perforado estos mínimos. Estuvo aquí pues desde finales de agosto más o menos hasta finales de septiembre, más o menos un mes, y vemos que finalmente la ha perforado. Ha retrocedido, ha impactado con otra zona de resistencia, que no sería en este caso la línea verde, pero podríamos ver que hay diferentes puntos de volatilidad o cómo finalizan los vástagos, y está rebotando. Pero de momento continúa faltando información, porque como veis estamos en medio. Para que continuara la senda ascendente deberíamos superar estos anteriores máximos, y de momento tenemos trabajo en recuperar las cotas alcanzadas. Ahora estaríamos viendo el DAX, vimos cómo empezó la semana en negativo, subió, pero realmente acabó la semana más o menos como empezó. Y si ampliamos la visión a velas semanales, nos daremos cuenta como el DAX ya lleva 4 semanas con caídas. Después de aguantar este rango, por cotas de máximos o por encima de máximos, realmente ha perdido fuelle y está retrocediendo. Seguimos con el VIX, en este caso el gap que tuvo fue ascendente porque aumentó la volatilidad, los mercados cayeron, retrocedió, pero acabó la semana por encima. Y como podéis apreciar en velas semanales, llevamos también 3-4 semanas con mucha volatilidad. ¿Veis estos vástagos? La volatilidad quiere subir, aquí hay una fuerte resistencia, pero la está debilitando. Cuanto más impacte, más probabilidad habrá que volvamos a tener escenarios con mayor volatilidad, lo que significaría que las bolsas retrocederían. Esta semana del oro ha sido espectacular. Vimos que también hubo un gap alcista, en este sentido aún no lo ha cerrado, lo cerrará, pero la semana anterior no. Fijaros que todo lo que había un gap siguió subiendo, la verdad que fue espectacular. En una semana ha subido o subió en torno casi un 5%. Eso sí, este inicio de semana, desde el lunes, vemos que está retrocediendo un poquito. Y seguiríamos con nuestro amigo o enemigo Bren. Como bien dijimos, también gap alcista, comentamos que se debería cerrar este gap. La verdad es que no lo hizo ni el primer día ni el segundo. Nos tuvimos que esperar hasta el miércoles para que de manera leve interceptara este gap y volvieran las subidas. Terminó la semana con una subida y estaría iniciando esta nueva semana con un poco de caídas. Para ir terminando, veríamos el Vanguard VT representando el MSCI World o el Global Stock, donde después de amanecer o empezar la semana con un gap bajista, cerró este gap, subió y retrocedió. Ampliando un poquito la visión, igual que el tridente americano, podemos ver que después de activar este hombro, cabeza, hombro y hacer una extensión, ha hecho un retroceso, que podría ser un pullback a toda regla. Vemos como la semana con volatilidad por el vástago cerró más o menos en este nivel y tendremos que ver la próxima semana si continúa subiendo. Y ya para terminar, Bitcoin. Ha sido una semana de retroceso, todo y que este fin de semana parece que se está volviendo a activar y tiene ganas de subir. Lo que lo tendrá que coger con muchas ganas y fuerzas, porque como hemos ido comentando, tenemos aquí bastantes máximos o resistencias a superar, tenemos esta compresión bajista y se tendría que incorporar en el canal ascendente, que aún le falta un trocito. Y ya estaríamos todo por la sesión de hoy. Podemos apreciar en positivo y tocando madera cómo este incidente conflicto de Israel parece que no ha tenido una gran repercusión en los mercados. Sí que después del fin de semana hubo unos gaps, bajistas o alcistas en función del activo, pero vemos que en la mayoría de casos se ha cerrado ese gap y los precios siguen según sus cotizaciones. Y como hemos comentado en otros programas, vemos que después de esta superextensión han venido unos retrocesos, eso no significa que nos vayamos a mínimos, pero hasta que no se dé la vuelta, hasta que no volvamos a alcanzar los máximos de las últimas semanas, no tendremos claro o tendremos tranquilidad para ver que los mercados siguen subiendo. Con lo que tendremos que estar a la expectativa, pacientes, ver esa decisión de política de tipos de Estados Unidos, que ya sabéis que marca la batuta de Europa y del resto de estados, y ver qué pasa y deja de pasar. Darle like y suscribiros, espero todos vuestros comentarios y preguntas, y nos vemos muy pronto con más y mejor. ¡Hasta luego!